Hola a todos y bienvenidos a Formación Comunista. Yo soy Pau Botella y hoy vamos a hablar de Jon Opina, el señor de la cueva y por qué el oportunismo lleva a mucha gente a tener un temerario desprecio a la verdad. En esta ocasión vamos a estar hablando de un vídeo que ha sacado este ser que algunos conoceréis por dedicarle a hacer bullying a la gente en internet, que es Jon Opina, un señor con obvios traumas infantiles y vitales que expulsa toda su frustración en internet y además, cuando alguien le responde, como ha sido el caso de Roberto Vaquero, se esfuerzan severamente en intentar desprestigiar su imagen en base a mentiras para además, obviamente, conseguir las visitas que ya no le llegan. Lo peor de todo, que vamos a estar hablando hoy de cómo este ser ha cogido el proceso judicial por el que Roberto Vaquero estuvo en la cárcel preventiva, porque el Estado español, a petición de Turquía, detuvo a varias personas por apoyar la lucha de los kurdos contra el Estado Islámico. Parte de esto, vamos a estar hablando de cómo además otro ser siniestro, el señor de la cueva, Santiago Argamasilla o el mote que le queráis poner, se ha dedicado no solo a darle bola, sino sospechosamente a saber más información que el resto del público sobre lo que va a hacer este personaje Jon Opina en un futuro, porque obviamente, a ojos de al menos de lo que cualquier persona con dos dedos de frente puede ver, obviamente se han coaligado. Se han coaligado porque están desesperados. Y diréis, otra vez estas polémicas, otra vez. No, no, es que esto va escalando. ¿Os acordáis que hace unos meses en La Sexta decidieron que era lo mejor crear un reportaje para criminalizar a Roberto Vaquero por un proceso judicial vergonzoso por el que tuvo que pasar porque decidió políticamente apoyar la lucha contra el Estado Islámico en Siria? ¿Os acordáis de reportaje vergonzoso por el que un especialista hablaba de una sentencia que parecía que no se había leído y en el que intentaban dejar a Roberto Vaquero de un pandillero cuando en realidad era una persona reprimida políticamente, como se puede comprobar tanto en la sentencia de la Audiencia Nacional como en la del Tribunal Supremo? Pues en esta ocasión, un nazi con serios problemas mentales, coligado con un señor frustrado que no ha conseguido ninguno de sus objetivos académicos barra laborales en la vida y que no sabe ni escribir un libro sin hacer copia y pega de la opinión de los demás, han decidido profundizar en esta locura por la que nos intentan vender que a Roberto Vaquero le metieron en la cárcel por ser una especie de skinhead que se peleaba por la calle. Mirad, yo entiendo que toda esta gente que opina en internet y tal nunca ha pasado por nada así. No saben cómo funciona la política de verdad en España. Saben lo que sale en Twitter, lo que les cuenta un amigo, su amigo el que está colocado en un lado o que siempre va colocado por otro. Son el tipo de gente con la que se relacionan. Estas personas han cogido un caso que tuvo eco internacional por su inconsistencia y su incoherencia, un caso que implicó la suspensión de actividad barra ilegalización de un partido político en nuestro país, del que formaba parte Roberto Vaquero, por solidarizarse activamente con la lucha contra el islamismo en Europa y en Oriente Medio, y han decidido coger todo esto y convertirlo en un cuento de hadas que parece escrito por el Ministerio de Interior, ni siquiera el de ahora, sino el de entonces, el del 2016, para hacer quedar bien a un Estado que se arrodilla ante los intereses extranjeros, ya sea de Marruecos o de Turquía, y es capaz de reprimir la militancia política de la gente mientras le venga en gana. Ahora entraremos en detalle, pero si alguno ha visto el vídeo del que estoy hablando, verá que es un vídeo en el que obviamente se coge la versión de la Fiscalía y no solo se le da bombo, sino que se la exagera y se le añade además nueva información para intentar atacar aún más a la imagen de una persona que entró en la cárcel por acusaciones falsas, que se demostró que eran falsas y por eso tuvieron que ir cambiándolas durante el juicio y que además dejaron salir de la cárcel, entre otras cosas, porque las pocas pruebas que había en su contra solo tenían unas huellas y, adivinad, eran huellas de un colaborador policial, no de los acusados. No quiero extenderme mucho más. Lo único que quiero decir aquí es que en internet hay muchos locos, hay gente que intenta hacer sangre para sacar visitas y no se dan cuenta, uno, de que van a acabar en un juicio, es así, y dos, que esto les deja más mal que bien, porque es que la gente ya conoce lo que pasó con Roberto Vaquero, con su organización, con la gente que fue a luchar a Siria, ya lo conoce, porque él nunca ha tenido ninguna vergüenza de hablar de ello. De hecho, para él fue un proceso importante que le llevaría a cambiar en muchas cuestiones como persona y hacer mejor la política que hoy en día está desarrollando. Así que, sin entrar en materia aún, quiero dar la bienvenida a la persona que estará acompañándome en este vídeo de hoy, que es el señor David Rubio. Welcome, welcome. Buenas a todos. ¿Qué tal, Pau? Nada, con ganas de hacer este vídeo, sobre todo tanto por la parte política como por la parte jurídica,
porque, bueno, yo creo que es evidente que estas dos personas, y más concretamente John MH, que es, digamos, el autor material del vídeo, pero hay claramente un instigador, porque si no, ya me dices tú, porque Arca Masilla decide promocionar el vídeo en sus redes sociales y anunciarlo prácticamente a la par que se publica. O sea, Y yo creo que decir que es es el primero de muchos. Me parece que sí, lo sí, va a sí, hacer, ¿eh? no, yo creo que la coordinación entre ambos está bastante clara. Pero bueno, si quieres, entrando ya un poco en materia jurídica, lo primero que le diría a John Opina, aparte de dejar de sacar las conclusiones con ChatGPT, no sé si él entiende, ¿vale? Que la sentencia que ha cogido, lo primero, es que es de la Audiencia Nacional. Esta sentencia fue recurrida y casada por el Tribunal Supremo. Entiendo que en tu mente bastante limitada, casarte lo entiendes como una unión matrimonial, pero no. Esa sentencia fue corregida. Entonces, es que en los fundamentos jurídicos y en el relato fáctico de hechos que te estás basando, que sepas que se corrigió por el Supremo. O sea, que es que ni siquiera has cogido la sentencia, que es la buena. Eso ya denota un Muy poco importante. tu gran labor de investigación que has hecho. Luego, lo segundo es que confundes lo que es la condena con el motivo de entrada en prisión. Yo sé que a lo mejor esto te está superando por momentos, pero una cosa es la acusación inicial, que es por la que se decreta la entrada en prisión provisional, y otra cosa es la condena final que inicialmente sentencia la Audiencia Nacional y que luego es recurrida y es casada por el Supremo. Entonces, obviamente hay una variación entre la acusación principal o inicial y luego la condena que finalmente ocurre. Pero decir que Roberto Vaquero entró en prisión inicialmente acusado de colaborar con el terrorismo es decir la verdad, porque es uno de los delitos que le motivó o fundamentó el juez para ordenar la entrada en prisión. Que luego, posteriormente, no se produzca esa condena, no significa que Roberto Vaquero no entró en la cárcel por colaborar con el terrorismo y por ser un pandillero. Es que eso es mentira. Es que cuando entra en la cárcel, ni siquiera es por la vida criminal, es precisamente por colaboración o enaltecimiento del terrorismo en relación a una investigación que promueve Turquía aquí en España para que se investigue a Roberto Vaquero y a su partido con la colaboración que tenían con el Kurdistán. Por contextualizar un poco, David, porque yo creo que hay mucha gente que estará diciendo, pero ¿de qué están hablando? Dos brigadistas del partido de Roberto Vaquero fueron a Siria a combatir contra el Estado Islámico. Y en un momento en el que en España había un auge del movimiento de apoyo a los kurdos en su lucha contra el peor terror que habían visto en su vida y que en Europa además ya hemos probado de esa medicina también, en todo ese proceso deciden empezar a detener a gente por esas colaboraciones y esa defensa de los derechos de los kurdos a no ser masacrados, violados y asesinados. Las peticiones que le hacen a Roberto Vaquero en un principio de cárcel, de 27 años de cárcel, no están basadas en una vida criminal, están basadas en esa supuesta vinculación de Roberto Vaquero con la lucha de los kurdos. Y diréis, ¿por qué terrorismo? ¿Qué es eso de terrorismo? Pues porque la organización principal de los kurdos, que por cierto, en el juicio se demostró que no había ninguna conexión con Roberto Vaquero, que es el PKK, estaba considerada como terrorista por Turquía y como España es un país hermanado políticamente, por desgracia, con Turquía, que es una dictadura terrible, decidieron que eso implicaba que el PKK también era terrorista aquí. Una organización que te podrá gustar más o menos, a mí no me gusta nada, por ejemplo, de hecho me parece lamentable el rol que han tenido sobre todo estos últimos años, pero que no, obviamente la criminalizaban desde el Estado turco porque estaban en guerra con ellos, obviamente. Lo peor de todo es que en el propio juicio se van haciendo modificaciones en el paso de un juicio a otro, eso se puede leer en las sentencias, y, pero se mantiene lo que es la esencia del inicio de todo esto, ¿no? Que es ese inicio, esa supuesta colaboración con el terrorismo. Algo que se acaba desmontando y claro, lo que ocurre es que la Fiscalía no se puede permitir el lujo de meter a alguien 49 días en régimen FIES 3, aislamiento antiterrorista, te juntan con asesinos, criminales del más alto nivel y islamistas, barra terroristas, te juntan con gente así, y decir, ay no, nos hemos equivocado, fuera.
te absolvemos. Eso no pasa en España, ¿vale? No pasa porque el Estado obviamente tiene una imagen que conservar y cuando vieron la cagada enorme que hicieron que Roberto Vaquero tenía una defensa férrea contra esas acusaciones, dijeron, pues hay que tirar por otro lado, señores, hay que tirar por otro lado y por eso es tan curioso, ¿no? Todo esto, una investigación que empieza, bueno, digamos que acaba la investigación pidiendo 27 años de cárcel para Roberto Vaquero y que acaba condenándole a 1 mes, a 1 año y 3 meses, después de todo el proceso judicial. ¿Qué ha pasado ahí? Pues que por algo habrá que condenarle. Y mirad, si veis el vídeo de Yo no opina vais a ver que se inventa muchas cosas. Ahora hablaremos sobre todo el tema de los explosivos y todo eso, porque es una locura, eso es una locura. Pero os daréis cuenta de una cosa. No hay denunciantes, no hay partes médicos, no hay nada que no sean suposiciones especulativas sobre el tipo de vida que podía llevar Roberto Vaquero y que utilizan para condenarle. De hecho, habla mucho de armas prohibidas, armas prohibidas. Las armas que le incautan a Roberto Vaquero concretamente son una mierda. Así lo digo así, claramente. No porque no me gusten más o menos, sino porque no es nada. De hecho, hay mucha gente que colecciona armas que tiene muchísimas más en su casa. Otro detalle importante, nada, un poco importante, a Roberto Vaquero no le condenan por tener ninguna arma prohibida. Yo entiendo que le has oído, oh Dios mío, todo legal, no hay ninguna condena por eso. Y de nuevo lo repito, se puede leer al principio, además, David, al principio de la Audiencia Nacional y al principio de la del Tribunal Supremo, las razones por las que Roberto Vaquero acaba en ese proceso judicial. Sí. Es que de hecho aquí me gustaría puntualizar, John, ya que tú niegas, ¿no?, que el juicio se inicie por lo de Turquía y la colaboración con el Kurdistán, ¿no? Y según tu mágico criterio jurídico sacado de ChatGPT es por su vida de navajero. Resumiendo, ¿qué se ha inventado la historia? Fue condenado no por su actividad contra el terrorismo, fue condenado por ser un navajero mafiosillo que actuaba como un pandillero, pegando navajazos a la gente, amenazando a cualquiera que no le rindiera tributo como un dios dentro del partido y asaltando los demás partidos para acabar pegando navajazos igual. Porque el relato fáctico, que son los hechos, ¿vale?, de una sentencia, que entiendo que tenemos que ir explicando toda palabra que digamos porque eres un inepto, porque los hechos, el primer ordinal, precisamente empieza a hablar de la colaboración que se empieza a surgir en el seno del partido con el Kurdistán. Si la sentencia no tiene nada que ver con la lucha contra el ISIS y la lucha en solidaridad con el Kurdistán, ¿por qué la sentencia empieza narrando los hechos, describiendo la colaboración que se da del PMDRC con el pueblo del Kurdistán? ¿No? O sea, si para el juez, o en este caso, mejor dicho, para el Tribunal de la Audiencia Nacional y posteriormente para el Supremo, eso no tenía ninguna relevancia, porque es lo primero que empieza explicando la sentencia. Es que, de verdad, yo hay veces que digo, no sé si la gente es muy inepta o únicamente tiene intención de difamar y de mentir, vamos, con un amplio desprecio a la verdad, porque es que en este caso ni siquiera es una discusión de yo creo que tal, no, es que hay una sentencia que podéis leer. Y sobre todo en relación a lo de las armas, que tú decías ahora, Pau, lo peor de todo es que el tío es tan sinvergüenza que cuando menciona lo de las armas, yo es que no sé si de verdad ha salido la sentencia o se la ha hecho alguien con ChatGPT, porque es que en el momento que menciona lo de las armas y pone el fragmento de la sentencia en el vídeo, está poniendo el fragmento de la sentencia que habla de las armas incautadas a otro de los acusados. O sea, no son de las de Roberto. No son las de Roberto. O sea, yo, entonces, no sé si es que únicamente tiene intención de desprestigiar y de lastimar, digamos, la imagen pública de Roberto Vaquero, pero yo le aconsejaría, si lo quiere coger, que hacer eso tiene consecuencias legales, tanto vía penal, tanto vía civil. Entonces, está muy bien, a él le va a dar su audiencia, su rédito, yo sé que seguro le estará yendo mal en la vida y no le viene mal monetizar esos vídeos, pero arrierito, porque las consecuencias luego penales y civiles ya veremos en el juzgado, que ya conocemos a mucha gente que ha escrito barbaridades por internet y luego cuando va la conciliación, ay sí, por favor, me equivoqué, yo no quería decir esto, estoy dispuesto a borrar el vídeo con tal de que no vaya más, y luego las cosas no se resuelven tan fácilmente. Entonces... Sí, hay gente, de hecho hay gente que es muy famosa ahora, que empezó haciendo unos vídeos y desaparecieron todos. Y fue porque vieron el burofax y dijeron, buf, cuidado.
quiero decir un par de cosas al respecto de todo esto. Del vídeo de John Opina, yo creo que es un extracto que valdría la pena poner ahora. Lo digo por el editor. Y es que me encanta porque John Opina empieza el vídeo acusando a Robert de sionista, de pro-Israel, diciendo que es como un Tommy Robinson. Especie de neonazi reciclado ahora en un sionista. Ay, ¿qué te paga Israel? ¿Cómo te paga por todo lo que publicas? Mira, esto, o sea, el carácter difamatorio del vídeo se entiende desde el principio, ¿vale? Acusar a Roberto Vaquero de sionismo me parece una locura, sobre todo teniendo en cuenta que, si no me equivoco, el 8 de octubre, o sea, un día después de la masacre de Hamas, sacó un vídeo hablando de ni sionismo ni islamismo. Ha dicho en repetidas ocasiones una frase célebre que a mí me gusta mucho, que es: el sionismo es lo que más asco me da en el mundo después del islamismo, que es algo... bueno, a lo mejor, no sé, a lo mejor estoy parafraseando de más, pero cualquiera que lo hayáis visto sabéis a lo que me refiero. Ha hecho podcast enteros hablando de Israel, sobre si legitimidad, no legitimidad, sobre cómo solucionar la situación actual en Palestina, y ha condenado el oportunismo de la izquierda con Palestina y el servilismo de la derecha, un servilismo que da miedo verlo, con Israel. Un Estado asesino con intereses totalmente tóxicos e impuestos a países europeos y de todo el mundo, que nos chantajea, que promueve el independentismo aquí y que son, bueno, pues están abiertamente en contra de nuestros intereses nacionales. Esto lo ha dicho él. No me estoy inventando nada, y cualquiera que conozca de nuevo a Roberto lo va a ver. Su gente, cuando ha visto este vídeo, porque me hace mucha gracia, porque la misma gente que sigue a este tío después idolatra a otros que van de gángsters y que te van a pegar por pensar distinto y no sé qué, después no hacen nada, también te digo. Pero son gente sí, pero que después ven este vídeo y dicen: no, sí, viva el Ministerio de Interior del PP de 2016. Y esa gente están obsesionados con lo de Israel, la estrella azul, la estrella azul. Gente, yo sé que cuando tú odias a una persona, quieres creer que todo lo malo que piensas de él sea verdad, pero ni siquiera estás creando tu propio hombre de paja, ¿sabes? Estás creando tu espantapájaros en tu casa y pegándole, mientras una persona normal y corriente ahí fuera está haciendo su vida y no es esa persona, no es lo que pensáis. Y me da rabia porque es que, ¿qué sentido? Es como si me dices: no, Pau, tú defiendes las fronteras abiertas. Hombre, pues si fuera verdad diría sí, pero es que me ofende que me lo digas, ¿sabes? O sea, yo no defiendo las fronteras abiertas. Entonces, no sé, quería mencionar eso. De nuevo, sé que la capacidad intelectual de John Opina no vaya mucho más allá de ponerse a insultar a la gente y ya está, y que la gente como Armesilla, que le promueve, porque se supone que le interesa, solo está haciendo más, o sea, solo está haciendo el ridículo cada vez más y más. Por otro lado, está el tema del colaborador o el informante que colabora con la brigada de información, ¿no? Que, según John MH, nuevamente, la sentencia lo que dice es que el pobre hombre estaba amenazado, que temía por su vida y que iba a decir cualquier cosa porque temía por su integridad física. Claro, el que colaboró con la policía durante el juicio fue Pablo Díaz Campo, ¿no? Que el Vaquero decía que era un bocazas, un cobarde, ¿no? Como si fuera un traidor. Hombre, claro, lo tienes amenazado de acuchillarlo al pobre por irse del partido. Pues claro que colaboró con la policía, quería protección. O sea, no puede salir a la calle. Está medio escondido Pablo Díaz. Madre mía, es impresionante, tío. Estaba escondido sin salir a la calle para que no acuchillara el Roberto Navajero. Bueno, nuevamente vuelve a mentir. ¿Por qué? Porque es que la sentencia, que ya vuelvo a repetir, que luego fue casada por el Supremo, pero es que la propia sentencia de la Audiencia Nacional, que vamos a poner aquí el fragmento aquí abajo, precisamente dice que, como en una de las conversaciones intervenidas al colaborador le manifiesta a su padre que está dispuesto a decir lo que sea con tal de librarse del juicio, que hay que tener sus manifestaciones, que hay que tener la máxima preocupación al valorar la credibilidad de sus manifestaciones. ¿Por qué? Porque precisamente, como se está dando una colaboración con la Brigada de Información para que obviamente haya una reducción de la condena, y a la par que eso, hay una intervención en una conversación con su padre en la que dice y reconoce que va a decir lo que sea en el juicio con tal de librarse, pues obviamente sus manifestaciones están bastante en entredicho y la credibilidad y la verosimilitud de lo que afirma, pues hay que cogerla entre pinzas. Entonces, sí, no sé, poner ahora como que el informante prácticamente era un señor ejemplar y que descubrió toda la trama que había dentro del partido, pues John MH, ¿qué quieres que te diga? Esa visión es la que tiene el jefe de la Brigada de Información y del CNI de la época.
Si tú te quieres posicionar con ellos, pues bueno, nada, aquí cada uno es libremente, obviamente, de adoptar las No, posiciones sí. políticas Aquí que sean. todo el mundo muy antisionista, pero conforme llega el Sí, sí, Estado no, aquí, claro. dicen, madre mía, es Sí, Dios el bajado del Mossad para ese cielo. hombre estará fatal, pero el CNI y la Brigada de Información en España veo que para él le encanta. Porque vamos, es que se Claro, está exacto. posicionando con esta gente. Es Es increíble, la curioso. verdad. No sé si recuerdo mal, también dice que el colaborador estaba bajo coacción, ¿no? De Roberto Vaquero y su organización. Hombre, claro, lo tienes amenazado de acuchillarlo. Sí, Un que eso colaborador yo que, quiero matizar. Bueno, yo solo entiendo por que tú decirlo, estás David, con pinzas. ¿Qué? tampoco existe ninguna denuncia de ese colaborador policial contra No, no, nadie. es que yo quiero decirle que por mucho que haya una sentencia y haya una condena, inventarte unos delitos distintos a los que recoge la sentencia y atribuirle la comisión de unos delitos a una persona con conocimiento de la falsedad de tal atribución, porque es obvio que conoces que es falso, porque tiene la sentencia delante y en la sentencia no hay una condena por coacciones a Roberto, es un delito. Atribuirle a una persona la realización de un delito sabiendo que es falso es un delito. Claro, Yo mira, lo digo para vamos que a hacer, vayas haciendo una idea. de hecho, voy a hacer una recomendación aquí para todo el mundo que son ahora intérpretes jurídicos. Tened, tened cuidado cuando cogéis una sentencia, leéis la versión de la acusación, que es lo que se discute en el juicio, claro, Exacto. y después Y más si esa sentencia se fue resuelve. recurrida y luego además que fue casada. Es que Claro, o estás sea, dando y por aparte hay probado unos hechos que varias finalmente no fueron instancias. probados. Claro, todo este proceso se está discutiendo esa versión, que también va variando. No empieces a asumir lo que hace la persona cuando ya se ha resuelto la discusión sobre esa acusación. Yo digo, David, eres un sinvergüenza. David me lleva a juicio. Discutimos sobre ese sinvergüenza. Y digo, no, es que un día no puso la mesa. Lo que tú quieras. Si al final se queda claro que David no es un sinvergüenza, tú no puedes coger lo que yo he dicho para decirle que es un sinvergüenza. Tened cuidado. Y esto es lo que me lleva para mí a uno de los temas que más gracia y vergüenza ajena me ha hecho pasar al mismo tiempo, que es la cuestión de los explosivos. Que es Sí. para mí el tema. Porque es que no soy capaz de entender cómo alguien está leyendo eso, ¿vale? Y dice, no, sí, obviamente Roberto tenía un explosivo. Tenía un explosivo. Vamos a ver, John. Se encuentran con todos los elementos puestos secuencialmente, es decir, en el sitio, preparados para montar una bomba, pero claro, el abogado dice, hombre, es azúcar, que para hacer una crema catalana, ¿vale? Y el nitrato para plantar plantas. Los petardos, bueno, para San Juan, los guardo para San Juan. Y las mechas, pues no sé, no cuerdas. Y las pilas ahí encintadas, bueno, las saco de los paquetes, las he agrupado con la cinta y ya está, no sé. Pues si me hacen falta pilas para el mando, pues ya está, ¿no? Entonces, no se puede condenar a una persona, pero vamos, que cualquiera que esté escuchando este vídeo puede entender que está montando una bomba, ¿no? Tenía todos los componentes para crear un explosivo. Vamos a ver, John. ¿Le han condenado por tener explosivos al final? Pregunto. O sea, ¿tú te das cuenta de las acusaciones que estás haciendo? No quiero retrotraerme a lo que he dicho, pero tú no sabes más que un juez y que un perito judicial sobre si X elementos pueden formar un explosivo o no. Pólvora blanca, que es una palabra que lees y a continuación dices, vamos, una bomba, ¿vale? Pólvora blanca significa un explosivo de humo. Pero ¿cómo podéis soltar unas barbaridades que se han discutido en un juicio en la Audiencia Nacional del Tribunal Supremo en las que habían acusaciones gravísimas contra una organización política, que fue un juicio nefasto, vergonzoso, que no se vio algo así parecido en toda Europa, con gente que hizo lo mismo o más incluso con el tema del Estado Islámico? ¿Cómo podéis coger un juicio así con sentencias que han discutido gente que lleva, no sé, 40 años de carrera judicial y decir, vamos, que tenía una bomba? ¿Tú estás bien de la cabeza, tío? Mira, hay una frase célebre de John Opina que sí me gusta y que la voy a usar para él. Con todo el respeto, John, eres un ser despreciable, a la par que retrasado. Es increíble. Es increíble. Además, le baila al agua también el otro, el Greñas, el que iba de pseudofalangista del PSOE, que no consiguió ni entrar a la universidad, no consiguió ni entrar a profesor de instituto. La mayoría de citas que tiene
de sí mismo son falsas, que tiene hasta un tío que es otra persona con su mismo nombre y lo tiene en su colección de citas para aparentar que tiene más. Ese hombre hace lo mismo. Dicen, vamos, componentes de una bomba. Señores, nos vemos en los tribunales. No puedo decir otra cosa. O sea, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Por favor, por favor. Y yo, por último, quería comentar, en relación a esto que acaba de decir John, bueno, él, ¿no? Que supuestamente va de tipo duro y de la política que tiene que ser de confrontación y demás, nuevamente se vuelve a posicionar con la Brigada de Información y el CNI, ¿no? Muy combativo. Pero Sí. tú además que te has movido en movimientos nazis y skinheads también, no sé cómo te atreves a criticar esto de Roberto Vaquero, que es que además ya públicamente ha contado por qué salió de ahí, por qué precisamente rechaza ese movimiento y esa propia cultura y cuál ha sido su trayectoria política que le ha hecho pues, superar, digamos, esos espacios, ¿vale? Sí, Bueno, que pues es que incluso encima... eran los contrarios, eran los antifas, Sí, para quien se lo esté sí, preguntando, que lo desarrolla todo muy bien en el podcast de Jordi Wild, donde les hace un cuadro. Os lo recomiendo ver, ¿vale? sí. Pero es que encima, todo el rato, John MH coge y en base, supuestamente en base, vamos a decir, a la sentencia, empieza a contar como la vida criminal probada de Roberto. Vas a ser un partido radical de skinheads, de macarras navajeros, con antecedentes de estar acuchillando gente y amenazando a cualquier disidente, cualquier persona que se quiera dar de baja. Bueno, yo creo que no te has leído bien la sentencia. Este fragmento, el que dice literalmente que no se han traído a este juicio los actos concretamente realizados por los acusados. Es decir, que la condena por grupo criminal ni siquiera es porque se pueda por dar probado los actos violentos, porque ni siquiera se han traído al juicio. Es decir, no hay unos denunciantes, no hay partes de lesiones, no hay atestados policiales que recojan dichas peleas, sino que se da el grupo criminal o la vida criminal probada por el resto, digamos, de elementos periféricos de conversaciones telefónicas intervenidas, por las declaraciones hechas nuevamente por el informante, por la acusación de la fiscalía, pero ni siquiera hay una persona concreta que haya ido a la Audiencia Nacional o al Supremo y haya dicho, yo fui agredido por Roberto Vaquero, solicito que se le condene por lesiones o por coacciones o por lo que sea. Es que la propia Mira, sentencia dice que no se han David, traído a este juicio esos voy a actos. traducir lo que has dicho, simplemente al lenguaje político. Vamos, Sí, que no tenían forma de condenarle y se inventaron que tenía una vida criminal por conversaciones. Ya está, literal, conversaciones literal. cogidas, extraídas y seleccionadas al gusto de la fiscalía. Pues ya está. Y eso es lo que nos hemos encontrado. Es Exacto. increíble. Y además, es que él dice, no, y porque por el partido se alegó que las conversaciones telefónicas eran ilegales. Tío, a ver, es que yo creo nuevamente que tú no razonas. Una conversación telefónica o una conversación de WhatsApp no es ilegal en sí. Lo que puede ser ilegal es la intervención de esas comunicaciones. Entonces, no sé, bueno, obviamente no tienes nada de conocimiento, mucho menos jurídico, pero es algo recurrente que en la Audiencia Nacional se trata de conseguir la solución a través de la nulidad de actuaciones en la intervención de las comunicaciones. Es la herramienta principal que utiliza cualquier defensa en la Audiencia Nacional, porque obviamente todos los juicios que derivan en la Audiencia Nacional están construidos sobre la base de conversaciones telefónicas o conversaciones de WhatsApp intervenidas. Entonces, una de las herramientas principales de cualquier defensa en la Audiencia Nacional es tratar de plantear una nulidad de actuaciones por una nulidad o una ilegalidad en las intervenciones. Entonces, que ese planteamiento de la nulidad de actuaciones por la ilegalidad en las intervenciones de las comunicaciones no prosperase, no significa nada. O sea, me refiero, es una prueba fundamental que utilizan todas las defensas en la Audiencia Nacional. ¿Qué quieres? ¿Que nosotros vayamos allí, te saquen conversaciones de 2013, 2012, de 3 hasta 4 años anteriores a lo de Siria y digas, sí, yo reconozco todo, condenarme a los 27 años de prisión, si pueden ser 35 mejor? O sea, ¿qué te crees? ¿Que eso es lo que hace una persona cuando va a juicio? No sé. Que es increíble, tío, la verdad. Es que entre estos dos personajes, tanto el John Opina como la Argamasilla, que está obviamente coligado con todo esto, estos dos personajes pasan un día de represión política y desaparecen. Y esto lo digo así y la gente dice, ah, sí, eres un exagerado, venga, tú, no sé qué vas a hablar. Mirad, de verdad, la gente no está acostumbrada.
no está acostumbrada. Roberto Vaquero demostró tener las costillas duras. Fue a la cárcel por sus camaradas, por sus ideas y por sus actos, por algo totalmente injusto que después en toda Europa se vio fatal, como un juicio totalmente teatral, absurdo, que servía a los intereses del Estado español y que se fajaba con los derechos básicos de cualquier ciudadano español, que tiene militancia política, libertad de expresión o lo que tú quieras. Estamos hablando de un proceso vergonzoso en el que se articuló una farsa policial. Y lo digo así, fue una farsa policial. Se metió a muchísima gente en un juicio que después la mayoría ni siquiera acabaron en el juicio, les soltaron antes. Algunos por colaborar policialmente y otros porque no tenían nada contra ellos. Fue una locura para asustar a gente joven que estaba movilizada políticamente y que no tenía miedo a decir que estaban dispuestos a morir para luchar contra el islamismo radical. Y quien no quiera entender esto es, o bien porque se ha enterado ahora de todo esto y se está enterando por la peor fuente posible, puede ser John Opina, Algamasilla, etcétera, o porque es un mentiroso compulsivo que quiere dañar la imagen de gente, además sobre cosas que si le pasaran a él estaría traumado, estaría en un manicomio. Y estoy harto de este rollo de opinar de todo, los opinólogos. No, tengo la verdad sobre el Vaquero que nadie sabe. Y coges una de las 2 sentencias públicas que ha leído media España, porque este tema se ha discutido hasta, vamos, si es que antes del juicio ya se discutía en el programa de Risto. Esto, por favor, si es que es impresionante. Entonces, un poco de respeto a la verdad y un poco de respeto a vosotros mismos, que sabemos que sois miserables, incapaces y unos cobardes que mañana sopla el viento de otra manera y desaparecéis políticamente. Quiero decirlo, claro, es un orgullo compartir filas con una persona como Roberto que sufrió tortura y represión por defender lo que pensaba de verdad, que le interrogó un juez diciéndole que cuál era su ideología, que no sé, hay muchos actos anticonstitucionales, pues este es uno de ellos y bastante grave, que estamos hablando de un proceso que fue excepcional y excepcionalmente jodido para cualquiera que sepa un poco de derecho y de libertad democrática. Entonces, estoy harto de este rollo, estoy harto. Ya os gustaría tener la entereza que tuvieron mis camaradas ahí dentro. Ya os gustaría acercaros a un 1% de lo que hicieron por defender a la gente de la barbarie islamista y que además siguen haciéndolo hoy. O sea, de verdad, un poco de respeto, reitero, a vosotros mismos, porque esto os deja muy mal. Entre ahora los nazis colaboradores del Ministerio de Interior del PP y el pseudo imbécil, pseudo marxista, que no sabe ni escribir un libro sin que se le derrame la cabeza, que ha fracasado en YouTube, ha fracasado en su carrera académica y profesional, no juntamos ni una panda del moco, por favor, con esto. Ya está. No, sobre todo, tratar de presentar como hechos probados la acusación de la Fiscalía. No, esto no vas es por buen increíble. camino, ¿eh? Y creer que porque lo estás haciendo con un supuesto respaldo legal por basarte, vuelvo a decir, en la acusación que se contiene en una sentencia que además fue recurrida y posteriormente casada por el Supremo, no te da más veracidad en lo que dices. De hecho, todavía es peor, porque digamos que si tú haces una afirmación sin conocer el resultado de esa afirmación, pues bueno, todavía tiene un Claro, si es pase. Cuando especulativa. haces una afirmación, cuando además conoces que es falsa, porque tienes acceso a la documentación, de hecho la muestras tú en el propio vídeo, pues todavía es doblemente grave. Y, David, díselo, esta asesoría jurídica no se la cobramos, es gratis, porque ya me dirás tú qué necesidad tenemos de explicaros todo esto de cara a un juicio que vas a tener, John. Así que plantéate las cosas 2 veces y hazte una buena defensa, te lo recomiendo, de verdad. Señoras y señores, yo creo que con esto ha quedado claro. El editor es el verdadero artista de este vídeo, así que mandadle amor en los comentarios. Y, Que tiene buena faena. y si tenéis la oportunidad de decirle al señor John o al señor de la Cueva lo que pensáis de ellos, hacedlo, siempre dentro de el respeto, ¿vale? Venga, os quiero mucho. Muchas gracias por vernos. Hasta luego.